Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un viaje a las emociones, a los sentimientos. Y son muchos, y he decidido hacer un viaje a las emociones y a los sentimientos que nos pueda ayudar a identificarlos, a saber cuáles tenemos, cómo nos hemos sentido con ellos, en un acto, en una acción que nos puede llevar a o ayudar a cuando nos ocurran de nuevo, sobre todo los peculiares, digamos los que nos movilizan todo el campo y el entorno cuántico, para poder tratarlos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas emociones conocéis? ¿Cuáles de ellas hemos llegado a sentir? Hoy vamos a hacer un viaje juntos al mundo de las emociones para entender qué nos pasa y para poder corregir, trascender cositas. Es importante porque a veces, incluso ya de mayores, no conseguimos expresar o saber expresar qué nos ocurre, qué es una emoción o un sentimiento. Y entonces estamos en esos estados excesivos o que pueden ser de cabreo, que ya sabéis que Joe Dispenza, en un acto de genialidad, define según su duración en cabreo, que es un estado de ánimo que dura horas o algún día, temperamento, que dura semanas o meses, o rasgo de la personalidad que puede llegar a durar años. Esto es así, yo soy un ejemplo de ello. Y claro, esto no solamente en el lado, digamos, negativo de las cosas, sino también en el positivo. O sea que no solamente todo es malo, es que no todo es malo, es que no es malo ni bueno, es lo que es, porque nosotros hemos querido que sea así, porque le hemos dado esa potencia o poder a esa emoción o a ese sentimiento. Las emociones son herramientas que nos permiten entender no solo nuestro entorno, sino entendernos. Yo creo que es esencial entenderlos. Y cuando además la llevamos a estos libros de Joe Dispenza, donde nos explica cómo surgen, cómo se graban, cómo se instalan, cómo corren por el cuerpo, todavía más que más. Por eso es importante también distinguir entre las diversas emociones que hay y sentimientos que existen. Es un requisito importante, yo diría que clave, para entrar en otro apartado de conciencia en nuestra vida. Y por ende ser más felices, que sí, que se puede ser. Si hemos sido capaces de ser infelices, ¿por qué no vamos a ser capaces de ser felices? Así que vamos a hacer este proceso. Primero voy a nombrar algunas emociones, me voy a recrear en algunas y luego vamos a analizar un poquito más. Lista de emociones y sentimientos, en la que hay, yo creo que unos 300 por lo menos. Por ejemplo, empezamos. Sentimientos de tristeza, abandono, abatimiento, abrumación. El abatimiento es como un cansancio producto de un exceso o abuso de una emoción-pensamiento, obviamente no bueno, que consume mucha energía. El abandono es esa sensación de que no perteneces porque no te has mirado al interior. Abrumación, aflicción, agitación, ese estado, ya sabéis, agobio, todo me agobia, agonía, aislamiento, amargura, apatía, arrepentimiento, ausencia, banalidad, congoja, consternación, contrariedad, contrición, culpa, esta es muy conocida, decaimiento, esta es parecida al abatimiento, decepción, dependencia, depresión, derrota, desaliento. Yo creo que de aquí, ya de momento, casi todas. Desamor también, el desamor es terrible, esa sensación de que se te fue el otro y ya no está. Y ya la vida no tiene sentido. Esas cosas que nos pasan que luego nos reímos. Bueno, hay gente que nos ríe, que las lleva hasta el infinito y más allá. Desamparo, desánimo, desaprobación exterior. Importante, porque es el exterior el que nos marca cómo nos queremos nosotros, con lo cual vamos listos. Desconsuelo, descontento, desdén, desdicha, desencanto, desengaño, desesperanza, desidia, desilusión, desmotivación, desolación, desventura.
dolor, duelo, estancamiento, exclusión, fracaso, humillación, incapacidad, incomprensión, indiferencia, infelicidad, lástima, malestar, melancolía, menosprecio, necesidad, nostalgia, pena, perdón, pesadumbre, tormento, suplicio, turbación, vacío. Bueno, pues de todas estas, esta última, la del vacío, pues no está mal. No está mal porque es el principio de algo nuevo. Como os habréis dado cuenta, en esta mini lista de sentimientos de tristeza, resulta que casi todas, por no decir todas, son dependientes de los demás. Es decir, aquí reconocemos, nos damos cuenta por primera vez que hemos puesto toda la fuerza de nuestro querer y querernos en los demás. En algunas, como en la culpa, nos hemos dado nosotros y nos seguimos dando leña. Por lo tanto, acabamos de identificar unos cuantos que son de tristeza y ya sabemos que muchos de ellos nacen por dejar que los demás nos marquen las pautas de lo que es correcto o no y de cómo querernos o no, es decir, dependientes. No hacemos uso de nuestro poder mental de decidir que sí y que no. En algunos casos hasta nos autoazotamos. Vamos ahora a sentimientos de alegría. Vamos a meter una buena castañeta ahí. Alegría, alborozo, alivio, ánimo, añoranza. Añoranza yo creo que es una alegría con poca alegría. Apaciguamiento, coraje, arrojo, asertividad, autenticidad, autocomplacencia. Esa yo tampoco la considero de las mejores. Autonomía, bienaventuranza, brillantez, brío, calma, certeza, comodidad, contemplación, contento, deleite, despreocupación, dicha, dignidad y disfrute. De momento vamos bien alegres. Diversión, ecuanimidad, empoderamiento, encanto, entusiasmo, esperanza, euforia. Exaltación, excitación, éxito, éxtasis, fascinación, felicidad, fervor. Aquí hay muchas de alegría que en realidad tienen un tema un poquito complicado. La euforia es una alegría desbordada. Estos psicólogos que todo lo estudian, yo creo que no entienden que la euforia es una subida, un roller coaster, una euforia que luego baja. Grandeza, gusto, ilusión, imperturbabilidad. Sí, el reino de Dios habita en ti y tú decides que sí y que no. Inspiración, intrépida, intrépido, júbilo, libertad, libre albedrío, logro, motivación, optimismo, osadía, pasión, placer, plenitud, satisfacción, sosiego, suficiencia, tranquilidad, triunfo, valentía, vivacidad. Como veréis, de nuevo aquí también observamos, siendo sentimientos de alegría, que casi todos obedecen a motivaciones externas. Aquí no hay revisión de ningún tipo. De hecho, hay algunas que son infumables, como la euforia, que sí que todos la hemos sentido, que está muy bien. No estamos negando nada, no estamos condenando nada, ni vamos a condenar nada. Es simplemente un acto, una acción la que estamos haciendo de reconocimiento de las cosas que podemos saber, sentimientos y emociones que hemos tenido o tenemos. Y aquí no hay ninguna condena de ningún tipo, porque sin probar en un lado no entiendes el otro. Y luego cuando entiendes que todo es uno, listo. Yo invito, siempre he invitado, yo me invito a mí mismo, si es que eso se puede decir, a probar las cosas y disfrutarlas y entenderlas. No quedarte a mitad camino. Si siempre te apetece subir una montaña, pues súbela. Es que tengo vértigo, pues súbela, no pasa nada. Pues mira, trasciende el vértigo, sube. Hay que hacerlo. Igual que el amor, igual que la alegría, hay que hacerlo. Yo recomiendo que lo hagáis. Es la única manera de aprender cosas. Sentimientos de enfado. De nuevo otra vez en el lado del mundo externo. Pues ahí tenemos abuso, agravio, agresividad, arrogancia, aspereza, barbaridad, beligerancia, bravura. Bravura no es un sentimiento de enfado. Brutalidad, burla,
celo, cólera, coraje. Celo, cólera son complicados. En el mundo hay mucho celo o celos. Envidia y cólera, desconsideración, sí. No tratan a los demás como nos gustaría que nos tratásemos, pero de nuevo aquí, claro, cuando uno está instalado en esa actitud un poco negativa y no la reconoce, o por ahí la reconoce, le da igual, pues al final pues lo van a tratar igual. Entonces esto tiene que ver mucho con la conciencia, porque si no, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Seguimos con sentimientos de enfado, exasperación, estrés, envidia, enojo, fastidio, ferocidad, frustración, furia, osquedad, hostilidad, impaciencia. Esa es buenísima, impaciencia. Pacientes, yo conozco pocos. Conozco algunos. Yo no soy muy paciente. Impotencia, incomodidad, inconformidad, invasión, conformidad. La conformidad es un estado que es un híbrido, como el audio del otro día. Es un estado de letargo. Todo está bien, lo acepto todo. Insulto, invasión, ira, irritabilidad, obstinación, odio, orgullo. Orgullo es buenísima porque no paramos de orgullo de patria, orgullo de bandera, orgullo de mi ejército, orgullo de mi país, orgullo de... Chico, para, orgullo, que es un sentimiento separado, pero bueno, no pasa nada, son palabritas. Superioridad, traición, venganza, violencia. Vamos ahora a sentimientos de amor. Aceptación, este me gusta mucho. A diferencia de conformidad. Aceptación es muy distinto de conformidad. Estamos en los sentimientos de amor. Acompañamiento, fantástico, admiración, adoración, afecto. Agradecimiento, agrado, amabilidad. Qué bonitas son los sentimientos del amor, ¿eh? Apego, apoyo, aprobación, armonía, atracción, benevolencia, bondad, cariño, cercanía, compasión, comprensión y compromiso, condescendencia, esa no está muy clara, confianza, consuelo, cordialidad, correspondencia, cuidado y deseo, dulzura, embelesamiento, empatía, enamoramiento, estima, fortaleza, generosidad, gratitud, heroísmo, honestidad, intimidad, introspección, justicia, paciencia, paz, simpatía, seguridad, sensibilidad, sensualidad, serenidad, solidaridad, templanza, ternura, tolerancia, unidad y valoración. Ya veis por qué el amor es tan importante. Sentimientos de miedo, otro apartado súper interesante. Porque hasta los más valientes, que sepáis que tienen miedo. Nadie nace sin miedo. Empequeñimiento, acobardamiento, alarma, angustia, ansiedad, aprensión, canguelo, que es una palabra muy española, cautela, cobardía, desasosiego, desconfianza, desprotección, escrupulosidad, espanto, fobia, fragilidad, horror, impasibilidad, indefensión, inestabilidad. Claro, todo esto del miedo se pone, lo entendemos, cuando se van cayendo y desmontando todas esas cosas que nos han contado desde pequeñitos que no se dan. Cuando de bien pequeños también estamos en un entorno violento, verbalmente violento. Acordaros que no estamos señalando a nadie, porque los que nos educaron también han pasado por eso y así para atrás. Cuando hacemos una revisión holotrópica, es decir, total, que nos hace ver un montón de cosas. Insuficiencia, mortificación, mezquindad, nerviosismo, pánico, parálisis, pavidez, pavor, perturbación, preocupación, pudor, pusilanimidad, reserva, resquemor, sometimiento, sumisión, suspicacia, susto, temor, terror, timidez, vergüenza, victimismo, vigilancia y vulnerabilidad. Aquí tenemos premio.
yo estoy llegando a la conclusión, poco a poco, que los he tenido casi todos, o los tengo casi todos. Es más, puedo hasta ver cuándo. Sentimientos de sorpresa, ambivalencia, anormalidad, signifique eso lo que signifique, que es fuera de nuestra estructura, asombro, aturdimiento, confusión, conmoción, curiosidad, deslumbramiento, desorientación, disonancia, distracción, duda, estupefacción, estupor, expectación, ilógico, impresión, imprevisión, inadvertencia, inesperado, insólito, insospechado, intempestivo, intriga, irreal, perplejo, prodigio, maravilla, irreflexión, rareza, revelador, sobresalto. También puede ser traumático. La sorpresa en general no la quiere nadie. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar por un momento que todo lo tenemos controlado y medido y sabemos lo que va a pasar con lo que sea. Llámese una relación, llámese una persona, llámese el trabajo, llámese en la casa, llámese los hijos, llámese los padres, lo que queráis. Y la sorpresa, como dice Anthony de Melo, la felicidad está en el cambio, aceptar el cambio todo el tiempo, las cosas cambian. Entonces, el que no está abierto a la sorpresa es un controlador, o somos unos controladores totales. Por eso es importante abrirse a la sorpresa. Muy importante. Sentimientos de asco, abominable, aborrecimiento, abstinencia, alejamiento, animadversión, antagonismo, antipatía, apartamiento, aversión, desapego, desafecto, desprecio, discrepancia, evasión, evitación, empalago, grima, hastío, incompatibilidad, inmoralidad, inmundicia, inquina, intolerancia, náusea, obscenidad, oposición, rechazo, renuencia, repudio, repugnancia, tirria, toxicidad, vomitivo, sobriedad. Fijaros que aquí meten la sobriedad, que puede ser la severidad, que puede ser la seriedad, como un sentimiento de asco. Es importante porque yo también comparto esa opinión. Lo de la severidad, esas caras serias, cuando nos metemos en lo religioso, por ejemplo, institucional, e incluso en los trabajos, son como cuando te usan el usted para darte espacio o el tú. La sobriedad como sentimiento de asco. Hasta ahora, de todas las que vamos recitando, la que más me gusta de todas, que es completa, son las emociones, sentimientos de amor. Pero esto nos ayuda a entender unas cuantas cosas acerca de cómo funcionamos y cómo pensamos. Ahora vamos a revisar algunas cositas más que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. El primer paso para entender el mundo de las emociones es reconocer la diferencia entre emoción y sentimiento, que aunque se parecen, no son lo mismo. Las emociones son reacciones que surgen como respuesta instintiva y automática ante determinados eventos y cuya función primaria es preservar nuestra supervivencia. Repito, las emociones son reacciones que surgen como como respuesta instintiva y automática ante determinados eventos y cuya función primaria es preservar nuestra supervivencia. Esas emociones están situadas en lo que son los 3 chakras principales, el de abajo, el de la panchita y el de arriba. Los 3 de abajo, que son los de la vida. Y mejor que nazcamos con eso, porque nos ayudan muchas veces. Esto no es malo ni bueno, en realidad es bueno. ¿Por qué? Nos ayudan a enfrentarnos a la realidad. Como cuando el león, cuando nace, pues a los 2 minutos le están dando. O el ciervo. Pues sí, eso es. Por lo tanto, las emociones deben cumplir con características concretas
para poder satisfacer dicho propósito. En ese sentido, las emociones son reacciones. Son espontáneas en su aparición, las emociones, breves en su duración, frecuentes a lo largo del tiempo, involuntarias, reconocibles en la expresión, adaptativas a su contexto, funcionales desde el nacimiento, las tenemos ya en el ADN, comunes a todas las culturas, cada uno la suya. Y nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo y aprenderemos durante nuestra vida a tratar esas emociones, incluso a modificarlas al entenderlas y comprenderlas. Sí. Se puede y se sabe que podemos interactuar, esto lo descubre la física cuántica, con nuestro ADN que ya viene escrito con ciertas particularidades y llevarlo a que no exprese eso. Los sentimientos, en cambio, derivan de las emociones y consisten en los pensamientos que desarrollamos de forma consciente acerca de las emociones que experimentamos. Y eso es interesante porque a través del sentimiento, como dice Goddard, bien entendidos con conciencia, podemos, es en la puertita que nos abre a cambiar emociones, que son las que tenemos de fábrica. Los sentimientos son añadidos en base a lo vivido en nuestra experiencia y lo podemos agravar, llevar al éxtasis, sí, estar en estado atónico o tirarnos para abajo en el camino hasta el infinito de regodearnos con el dolor. En otras palabras, la característica esencial de un sentimiento es la toma de conciencia de una emoción. En realidad es lo que nosotros añadimos, el saber que la emoción nos ocurre y lo que se piensa en consecuencia. Es muy importante esta diferenciación. El dolor es una cosa, el sufrimiento es otra cosa. A diferencia de la emoción, el sentimiento es más duradero que su predecesora y surge después de haber identificado dicha emoción y emparejarla con nuestro pensamiento. Ahí tenéis la respuesta. Y aquí vamos a entrar en un área que tiene que ver con la lista de emociones, donde os voy a contar algunos expertos y que han contado y que han hecho acerca de las emociones, porque hay muchas interpretaciones. Al final todas son muy básicas y se parecen, pero vamos ahí. A pesar de que son varios los científicos que han intentado clasificar las emociones, Paul Ekman, un psicólogo, en 1972 postuló la clasificación más reconocida hasta el momento. El principal aporte de Ekman radica en haber desvelado la interculturalidad de las emociones, cuando se creía que éstas eran solo conductas aprendidas y socialmente heredadas. Vamos a ver, interesante. En un viaje a Papúa Nueva Guinea, Ekman realizó un estudio sobre las expresiones faciales de la tribu Fore, una comunidad aislada de todo contacto con otras culturas. Para su asombro, Ekman descubrió que los miembros de la tribu eran capaces de reconocer cualquier emoción en el rostro de las personas que se les mostraban en fotografías. La primera lista de emociones de Ekman se publicó en el 72 con 6 emociones, que después modificaría en 1920 con un listado final de 7 emociones básicas, que son tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa, desprecio y asco. Por eso en esa rueda de las emociones que hemos tratado, estas son las 7 mágicas. Repito, tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa, desprecio y asco. Además de Ekman, existen otras listas de emociones propuestas por investigadores psicólogos que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en cuanto a las emociones, la que yo he utilizado es la de Robert Plutchik, de 1980, el autor de la teoría
psicoevolucionista de la emoción, estudió la función de las emociones a través de un recurso gráfico difundido como la rueda de las emociones, que ya la habéis visto en este canal. En su clasificación, Plutchik postuló una lista de 8 emociones básicas en las que se encuentran alegría, tristeza, miedo, ira, confianza, asco, sorpresa y anticipación. También tenemos a uno muy conocido, que seguramente habréis leído en sus libros, Daniel Goleman. En su libro Inteligencia Emocional revolucionó el concepto de la inteligencia. Desde su primer capítulo hasta sus libros más recientes, Goleman aborda una lista de emociones con 6 elementos básicos: felicidad, miedo, ira, tristeza, sorpresa y aversión. Tenemos otro, del 2005, Roberto Aguado. Este señor creó la terapia de interacción recíproca y de tiempo limitado, o llamado vinculación emocional consciente, y creó un universo emocional con un total de 10 emociones básicas que denominó miedo, vergüenza, culpa, asco, tristeza, sorpresa, curiosidad, seguridad, admiración y alegría. Tenemos otro más, del 2009, Rafael Vizquerra. Desarrolló un amplio repertorio de publicaciones dedicadas al adiestramiento emocional con orientación pedagógica. Clasificó las emociones en 5 grupos: positivas, alegría, amor, felicidad; negativas, miedo, ira, tristeza, asco, ansiedad; 3, sociales, vergüenza, timidez, celos, culpa, envidia; 4, ambiguas, sorpresa, compasión, esperanza; y 5, estéticas, que surgen al contemplar el arte. Tenemos otro, Cowen y Kellner, del 2017, de la Universidad de Berkeley, donde mapearon la representación y expresión de las emociones por computadora en el cerebro. En el estudio que hicieron, recopilaron 300.000 respuestas emocionales a través de una interesante encuesta interactiva que, si queréis, la podéis consultar en internet. Ponéis en el buscador mapa de las emociones humanas o Map of Human Emotions y buscáis y añadís Cowen, C-O-W-E-N, y ahí lo podéis ver. La investigación arrojó una lista de 27 emociones básicas que los seres humanos podemos expresar al enfrentar diversos eventos. Las emociones son las siguientes: 27, admiración, adoración, apreciación estética; diversión, ira, ansiedad, asombro; incomodidad, aburrimiento, tranquilidad; confusión, antojo, asco, dolor; empático o empatía; excitación, emoción, miedo, horror, interés; alegría, nostalgia, alivio; romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual y sorpresa. Y aquí nos damos cuenta que en el mundo de las emociones, que es el mundo de lo humano, ni los científicos consiguen llegar a un acuerdo total. A mí me da igual que lleguen a un acuerdo total. Yo, con saber todas las que existen o las que yo he sentido, ya me siento satisfecho, porque tampoco se trata de poner, ni creo que sirva para nada, de que alguien diga tengo definidas todas las emociones que existen en el ser humano, porque cada uno siente las que siente. Pero por llevarlo a un punto, al final podremos hablar o decir que existen 7, 8, que son miedo, tristeza, asco, sorpresa, alegría, amor, enfado y sorpresa. Así que, amigos, ahí tenéis un buen tratado sencillito, divertido, de las emociones del ser humano, es decir, nuestras emociones, que nos sirve, o yo pretendo que sirva, a mí me sirve, para identificar cómo me siento yo en algún momento dado o cómo me he sentido, incluso en el pasado, para poder entenderlo, de dónde viene. A veces no, conceptualizar
escribir, recordar, porque estamos atentos, presentes. Cosas de este tipo nos ayudan a entendernos mucho, pero mucho, mucho, mucho. Yo siempre he pensado que la cura en las cosas está a un clic de nuestra mente. Entender la emoción, trascenderla. Por eso es importante estar activos en nuestra mente, atentos. Estar dispuestos a cuestionarnos y a cuestionar. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Y ahí os dejo con este audio y vídeo, pura emoción, entender qué nos pasa. Hasta mañana.